Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, teniendo en cuenta las dificultades que están teniendo y para conectarse hoy viernes 4 de noviembre a la clase número 28, lo que vamos a hacer entonces es grabarla. Les voy a comentar un poco para ir cerrando esta idea eh, de lo que veníamos trabajando de la teoría pragmática. A Holiday, que se los mencioné cuando hablamos de Jacobson, bueno, vamos a profundizar y ampliar un poquito más sobre su teoría en relación a los estudios del lenguaje y cómo concibe Holiday el lenguaje y cómo se lo define en relación a una pequeña introducción al generativismo que no llegamos con Chomsky, pero que por lo menos el material bibliográfico lo tengan en algún momento para poder abordarlo y leer. Así que comparto la clase de hoy, el Word, para que ustedes vean. Acá tienen lo que vamos a trabajar. Yo les pasé al grupo el material con el cual la Universidad Nacional de La Plata, quien saqué estas diapositivas que me parecen re interesantes, armó esto. O sea, les pasé el material teórico, esta es la síntesis de ese material teórico, y vamos a trabajar con generativismo versus funcionalismo. Funcionalismo es la teoría de Holiday, para que ustedes vean un poco también de qué se trató el generativismo y puedan ampliar ese final en el que nos vamos a encontrar en Introducción a los Estudios del Lenguaje. Ahora comparto entonces uno de los PDF. Quiero compartir este primero. Acá estamos, compartir. Para empezar por aquí. Funcionalismo, la lingüística semiótica funcional. Vayamos pensando y haciendo asociaciones de palabras. Estamos hablando de, perdón, dije la lingüística sistémico-funcional. De sistema, que es una palabra que ya veníamos escuchando desde el estructuralismo, la lengua como un sistema de signos que se relaciona a través de determinados tipos de bien. Y ahora vamos a funcional, que viene del campo semántico de funcionamiento, de función. Ahora, que funciones cumplen las palabras, que función cumple la lengua, pero dentro de un sistema que va a tener que ver con el uso. Acá ustedes tienen la referencia bibliográfica, Holiday, 1978, 1998, la otra edición, el lenguaje como semiótica social. Y acá venía adelantada con no semiótica. Ya habíamos visto que la semiótica es la parte de la ciencia que se encarga del estudio de los signos y el funcionamiento de los mismos y su significación dentro del contexto de producción y recepción. Y lo social tiene que ver con una lengua en uso, la interpretación social del lenguaje y del significado, Fondo de Cultura Económica, primera parte. Bien, después de esta referencia bibliográfica pasamos entonces. ¿Por qué funcional? La teoría de Holiday es un modelo que se denomina funcional porque supone que la estructura del lenguaje está condicionada por las funciones que el lenguaje cumple. Recuerden que a Holiday yo se los asocié a Jacobson, porque es Jacobson quien habla del circuito comunicativo y las funciones del lenguaje según qué se priorice dentro de ese circuito comunicativo, si el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código o el contexto. Entonces vamos a tener la función apelativa, emotiva, fática, metalingüística. Vamos recordando un poco las funciones del lenguaje de Jacobson. Y se los asocié con Holiday porque Holiday avanza un poco más en esas funciones del lenguaje, introduce otras funciones y justamente su teoría se llama modelo funcional. La estructura, volvemos a repetir, del lenguaje está condicionada por las funciones que el lenguaje cumple. Se va a estructurar el lenguaje en relación a cuál sea la función que va a cumplir en el uso. El funcionalismo parte del supuesto de que para entender la naturaleza del lenguaje, resulta imprescindible que nos preguntemos qué exigencias se le hacen al lenguaje y cuáles son las funciones que el lenguaje cumple. ¿Qué debe cumplir el lenguaje? ¿Para qué debe servir? ¿Qué intenciones debe llevar a cabo? ¿Para qué funcionalidad? Algunas de las preguntas. Y
¿Cuáles son las funciones entonces que cumple el lenguaje en sí? ¿Por qué sistémica? ¿Por qué funcional entonces? Porque el lenguaje cumple funciones. ¿Por qué sistémica? El enfoque funcional se sostiene en la teoría sistémica. Los hablantes recurren a un sistema de significados codificados formalmente. Sistema de significados. Nosotros le damos significado a las palabras cuando construimos los signos lingüísticos. La imagen sonora, la imagen visual da como resultado un concepto. Tengo un signo lingüístico en el que todos, porque es la convencionalidad de la que habla el estructuralismo, todos acordamos que ese significado se va a corresponder con tal o cual objeto, formalmente codificados. O sea que hay un acuerdo, hay un sistema que todos compartimos y es formal. Actualizan los significados cuando optan por alguno de ellos y de esta manera producen textos que son unidades comunicativas en contexto de situación. ¿Qué quiere decir esto que se actualizan los significados? Que una expresión en un determinado momento histórico puede significar algo, ya lo hemos trabajado, inclusive hay muchos TikTok que trabajan con esto de un profe que le da clases a otro alumno sobre lo que significa el idiolecto o el lecto cordobés, o ciertas expresiones que son propias de una región y no de otra. Esa actualización de significados también tiene parte de un acuerdo en el que se opta por un significado, por una expresión, por sobre otra expresión que puede significar lo mismo, pero nunca deja de ser un acuerdo codificado formalmente. Se producen textos que son unidades comunicativas, no es ahora la oración la unidad mínima de análisis, sino el texto, la unidad comunicativa, pero en el cual hay que observar los contextos situacionales, es decir, un texto que es la unidad mínima de análisis, pero debe ser observado dentro del contexto situacional en el cual ese texto fue producido. Acá tenemos el lenguaje, si lo ven acá abajo, el lenguaje como un círculo dentro de uno mayor que es el contexto situacional. Pasamos a la diapositiva siguiente. Textos como unidades de comunicación. Entonces, vayamos pensando estas nociones que están siendo sintetizadas. Holiday va de la mano de la teoría del funcionalismo. La lingüística sistémico-funcional. ¿Qué significa funcional? ¿Qué significa sistémica? Y dentro de este modelo, el texto es la unidad de comunicación. Como son unidades de comunicación, se escriben en un contexto. Por lo tanto, estamos hablando de un determinado discurso. Recuerden con teoría, cuando hablamos de los discursos, que son aquellos textos enunciados, producidos en un momento determinado, en un contexto determinado. Inclusive, podemos hablar algunos hablaban de una definición un poco simplista, texto más contexto igual a discurso, o el discurso es el texto en el contexto. La lingüística sistémico-funcional postula que solo a través del estudio del lenguaje en uso, que es lo que nosotros estamos haciendo acá, por ejemplo, en este momento, se logra abarcar todas las funciones o utilidades del lenguaje y los componentes del significado. Por lo tanto, para el modelo lingüístico, sistémico, funcional, solo a través del estudio del lenguaje en uso. Su foco, su perspectiva va a estar en el lenguaje en uso, dentro de un contexto situacional, dentro de un contexto mayor, que es el que determina y justifica ciertas formaciones y usos, ciertos acuerdos, ciertos códigos y ciertos significados. Lenguaje en uso, porque a ver, si vamos a hablar de el texto como la unidad de comunicación, pero dentro del lenguaje en uso, en un contexto situacional, a ver, veamos esta noción de lenguaje en uso. Un lenguaje es interpretado como un sistema de significados. Esta es una definición que venimos trayendo desde el principio de año. Yo mientras les abro tomate. Acompañado de formas
a través de los cuales esos significados se realizan. A ver, la lengua en uso va a tener que ver con un sistema de significados usado de determinada manera o de determinada forma. Estamos ante una teoría que intenta explicar el lenguaje a partir de reglas vinculadas al uso. ¿Se acuerdan que también con Marta Marín en la pragmática leímos las máximas, bueno, las máximas dentro de la comunicación? Bueno, acá vamos a seguir avanzando un poco más con estas reglas vinculadas al uso. Entonces, usamos este sistema de significados en determinados contextos de determinada manera y según ciertas reglas. Lo mismo pasa con los géneros discursivos. A ver, estamos hablando de que construimos ciertos discursos según ciertas formas que se adecúan al género y a la intención y a la finalidad que tiene nuestra o que tenemos a la hora de armar ese texto que se convertirá en discurso. Reglas que forman parte del sistema mismo, pero que además se relacionan con la puesta en uso de ese sistema. Hay una palabra clave acá, que si bien el lenguaje es un sistema de significados, es un sistema de significados en uso. La palabra uso y la palabra unidad, la palabra texto como unidad de análisis y no oración o concepto palabra. Formas y significados. Las formas necesariamente aparecen en la fonología, en la gramática no se pueden obviar. Entonces, hay una forma fonética y una forma gramática de construir este sistema de significados que no se pueden obviar porque son reglas. Entonces, existen ciertas restricciones formales, pero aquí la forma no importa en sí misma, sino funcionando en relación con el significado. Forma y contenido, contenido y forma, en relación al uso. Bien, acá tenemos algunos ejemplos para poder analizar contextos, formas y significados. Fíjense cómo está construido. No solo lo que se dice, sino cómo se lo va a decir. ¿Cuáles son las palabras que aparecen mayor? ¿Cómo son las construcciones sintácticas? ¿Cómo son los sonidos? ¿Cómo se eligen los títulos? ¿Cómo se construyen en relación al texto con la imagen? El uso, el efecto, las funciones. El efecto tiene que ver con la pragmática que quiero lograr en el receptor. Bien, acá. Lenguas, significado, contexto. La lengua crea significados y al mismo tiempo que los crea, permite intercambiarlos, porque nunca nos olvidemos que nosotros, la parte de la lengua es la parte social del lenguaje. El habla es la parte individual, el lenguaje, según la teoría de Chomsky, es innata, después vamos a hablar algo de eso, de esa construcción innata, y la lengua es la puesta o el uso en sociedad del lenguaje y del habla. Estos significados que se intercambian son de naturaleza social y cultural. Y vamos a Bárbara Cassim, la lengua como un todo cultural, un todo social, un todo literal, un todo artístico, un todo fonema, un todo gramatical, la lengua como un todo. Entonces, esos significados que se construyen tienen que ver con construcciones previas sociales y culturales. De aquí que el contexto sea tan determinante. El significado está restringido, limitado a la comunicación en la que se interactúa. Por eso Bárbara Cassin decía que mientras más lenguas nosotros conozcamos, más cantidad de intercambios de significado íbamos a poder establecer y mayor riqueza adquiría entonces nuestra lengua materna, porque porque cada palabra empezaba a funcionar en contextos mucho más amplios, de acuerdo a estas restricciones que tienen cada una de las lenguas. El sujeto hablante como actor social, porque si la lengua es lengua en uso, hay un agente, hay alguien que la está usando. El complemento agente de gramática, que es aquel que realiza la acción dentro de una construcción pasiva, por ejemplo, agente se le llama el que hace. Complemento agente es porque justamente el que está haciendo, ese agente que está al final dentro del predicado, complementa a ese sujeto pasivo. Sí, es el que hace, pero en lugar de estar priorizado en la primera parte del sujeto, está complementando a ese sujeto en la parte del predicado, si lo miramos estructuralmente,
pero nunca deja de ser el agente, es decir, el que hace. Así que en este modelo nosotros tenemos un actor social que está haciendo a través del lenguaje. El sujeto hablante deviene un actor social, es el rol o el papel que cumple. Adecua su lengua a la situación, no es lo mismo una conversación informal que una formal, y nosotros siempre vamos a adecuar el registro, por eso una de las reglas de los textos es la adecuación, coherencia, cohesión y adecuación. El discurso tiene que estar adecuado al contexto de recepción. Adecua su lengua a la situación, utiliza registros de acuerdo con las distintas situaciones en las que va a intercambiar ciertos significados. El lenguaje se conforma a partir del uso que los hablantes hacen de su lengua en el momento en que interactúan con otros. Siempre hay, vamos a la teoría de la enunciación, siempre hay un yo, siempre hay un tú, siempre hay un él, las personas del discurso, siempre hay una interacción, siempre hay un circuito comunicativo, si lo pensamos desde el circuito comunicativo, uno de los primeros modelos de Jacobson, que después ampliamente se van incorporando nuevos elementos, pero fíjense que son palabras que están en todos los modelos, en todas las teorías lingüísticas. El sujeto hablante como actor social, bueno, acá como este material que ya se lo mostré, después para no hacer tan larga esta grabación, ustedes vayan observando cada yo, no, rindo, 2016, no, apelativo, fíjense cómo van apareciendo las marcas o los subjetivemas dentro de las construcciones del sujeto hablante. Cuando hacemos análisis del discurso, solemos analizar cómo parece también el actor social, el sujeto, a través de estas marcas subjetivas dentro de las construcciones y dentro de los diseños. Significado, contexto, sujeto. El significado se constituye en la interacción porque el significado siempre tiene una dependencia sociocultural. O sea, cuando nosotros nos comunicamos, construimos significados en el uso de nuestra lengua, pero esos significados no los construimos nosotros solos, sino que interactuando en un contexto sociocultural. Nunca nos olvidemos que la lengua es un todo. El lenguaje no puede pensarse fuera del contexto. Sí lo hace la teoría estructuralista porque toma como unidad de análisis la oración y la aísla del contexto, que sería el texto, y el texto dentro del contexto mayor, que es la situación comunicativa, como por ejemplo, diferente lo hace la teoría de la enunciación, que para entender ciertas palabras, como los deícticos, hay que recurrir al contexto. El lenguaje para este modelo no puede pensarse fuera de un contexto, porque es el contexto el que termina de darle sentido. ¿Por qué esta palabra tiene tanto peso en este momento histórico y no en otro momento histórico? ¿Por qué por ejemplo, algo muy extremo, y me acordé de un cuento de dos oficiales, de un momento histórico de estado de sitio, gobierno de facto, no hablo de Argentina, sino que hablo de Chile, y dos brigadier que detienen a una persona que llevaba una bolsa sospechosa. Y la persona contesta que es un cuento humorístico, lleva agua. Y la discusión se da entre la imposibilidad de llevar agua en una bolsita de papel, como podía llevar agua en una bolsita de papel. Entonces, al final del cuento, en tantas discusiones que lo iban a arrestar porque estaba mintiendo que no podía llevar agua dentro de una bolsita de papel, el interrogado termina diciendo, tengo una bomba de agua. Bueno, le dice el brigadier, ¿por qué no lo dijo desde un principio? Porque si digo bomba, no alcanzo a decir agua. Entonces, como el peso de determinadas palabras también, y las construcciones de significado y las construcciones de sentido, tienen que ver con ese contexto. En un estado de sitio, en un gobierno de facto, donde no se puede circular por la calle, donde gendarmería, brigadieres están controlando y te interrogan y tienes que mostrar tu identidad, no puedes decir la palabra bomba, es una palabra peligrosa. La base del humor y la sátira en este cuento está construida sobre eso, sobre el peso del significado de una palabra en un momento histórico. Por eso se piensa en estas frases, se las contextualizo, se las explico así. El contexto social es determinante, diferencia y está marcado con rojo porque en la teoría del generativismo de Chomsky el contexto social no determina las construcciones del lenguaje, sino que eso es biológico y físico.
El sujeto es un actor social, no un hablante ideal. ¿Qué quiere decir hablante ideal? Es como el lector ideal, por ejemplo. Un escritor piensa su obra en relación a quien la va a leer, arma la idea de su lector, pero después está el lector real, el que puede decir esta obra sí, esta obra no, en relación a ciertos pactos de lectura, o ciertos acuerdos, o ciertos gustos que tienen que ver con los géneros y con la percepción del objeto artístico. Pero no es un hablante ideal, que comprende ciertos códigos y ciertos no, todos los significados, que construye los significados en relación a un solo sentido ideal, sino que hay un actor social y un hablante real que construye significados en relación a sus también capacidades y las vimos las competencias comunicativas, que son bastante. Texto y contexto de situación, la consistencia en el registro. Holiday piensa que el lenguaje es una semiótica social, una construcción de signos en un contexto social, es decir, un sistema de opciones que responde a necesidades de los hablantes que producen e interpretan textos. No es una única posibilidad. Fíjense que hay algo que dice acá que es opciones, un sistema de opciones que va a elegir ese actor social no hablante ideal, ese actor social en relación a sus propias necesidades y a la producción e interpretación que en ese momento se esté dando dentro de esta situación general y este circuito de comunicación. Texto o discurso. Un texto o discurso es en principio cualquier cosa que se diga o escriba. Es del presente mismo de la enunciación que dice Benveniste, lo que estoy diciendo yo ahora en este momento, lo que queda después es justamente el discurso. Es una opción concreta en una situación determinada a partir de un sistema que permite una inmensa variedad de opciones. Situación determinada, es concreta, una opción concreta, es la construcción de un texto o un discurso. Tradicionalmente, la gramática ha fijado a la oración como su límite superior. Estamos hablando de estructuralismo tal cual ustedes lo ven en gramática aplicada. La gramática funcional presentaría la ventaja de ir más allá de la frontera de la oración porque se va al texto como unidad de análisis. Sin dejar de lado los niveles inferiores que serían las oraciones que conforman esos párrafos y los párrafos que conforman esos textos. El texto, que resulta posible gracias al sistema, siempre aparece en un contexto situacional. Por eso, dentro de lo que después va a ser el análisis del discurso, se va a hablar de contexto de producción y de contexto de recepción como dos instancias también distintas, pero también determinantes de la construcción de sentido. Por lo tanto, resulta imprescindible determinar cómo es el contexto situacional en que un texto es producido y en que un texto es recibido. Se entiende, por eso también hay obras que han sido prohibidas, ¿no? Por el contexto de recepción, más que por el contexto de producción. Se entiende por situación como la estructura de un tipo de situación que se presenta como un complejo de 3 dimensiones, campo, tenor y modo. Entonces, para armar la situación, tenemos que pensar en 3 dimensiones, el campo, el tenor y el modo. Son 3 nociones de Holiday. Ahora vamos a ver campo, tenor y modo. Contexto de situación, estructura semiótica. Holiday afirma que el texto está incrustado en un contexto de situación. También es al revés, la situación está expresada o encerrada dentro de ese texto. Muchas veces, no sé si les habrá pasado a ustedes, en lengua se solía pedir que busquen dentro del texto referencias al contexto. Eso es asumir directamente que la situación, el contexto situacional de alguna manera está encerrado dentro del texto. Eso es asumir que quien hace literatura en un determinado momento histórico no puede evitar describir, aunque no lo quiera hacer, implícita o explícitamente el contexto dentro del texto. Y observar la existencia del contexto dentro del texto, buscar esas marcas y esos indicios de esa situación dentro del texto, es hacer una lectura también semiótica, de signos, donde yo en ciertos signos pueda leer el contexto. A ver, posición que ha sido también criticada
en sentido de que es una dirección de lectura observar si el contexto aparece dentro del texto o suponer que siempre el contexto se ve reflejado dentro de un texto. Es una dirección de lectura, pero no la única. Y es una lectura condicionada. Por ejemplo, nosotros le decimos a nuestros alumnos que el trabajo que tienen con la obra del Coronel no tiene quien la escriba es, mencioné cualquiera, la primera que se me vino a la cabeza y la tengo que enfrente detrás la compro, es observar cómo el contexto de producción de la obra aparece dentro del texto. El contexto que determina a Gabriel García Márquez como escritor, su vida aparece dentro del texto. Si nosotros centramos eso como la única lectura que proponemos, estamos direccionando hacia una perspectiva en la que suponemos que el contexto siempre aparece dentro de una obra literaria y que la obra literaria tiene valor en eso. Pongo una vista de que tengamos en cuenta, cuando vamos a trabajar con una obra literaria como objeto estético, artístico en un momento determinado, que no es la única dirección, y que este es un modelo dentro de todos los modelos posibles, si entendemos la obra literaria también como un discurso. Entonces, pero, más allá de eso, Holiday afirma que el texto está incrustado en un contexto, pero que ese contexto también se encierra dentro del texto, siendo este contexto de situación una estructura semiótica. Es decir, aparecen ciertos indicios que me permiten observar esos signos de la situación contextual, de íctica, de lo que está fuera del texto. Considera a los factores situacionales como determinantes del texto. Lo que también equivaldría a decir que en un determinado momento histórico los escritores, por ejemplo, escribirían siempre sobre ciertos temas con ciertos rasgos o que podríamos encontrar dentro de una generación los mismos indicios semióticos hacia la situación exterior. Podría llegar a hacerse esta generalidad, que es totalmente improbable. Vuelvo a repetir como para aclararla. Este modelo considera que el contexto, el factor situacional en el que se produce el discurso determina siempre el texto. Es un modelo, ojo, porque si no, podríamos de no caer en la generalidad de creer que toda una generación de escritores de un momento histórico particular va a representar siempre los factores situacionales dentro de la obra. Es una lectura posible, es una posible línea de investigación, observar cómo 10 obras del mismo momento histórico reflejan ciertos signos del contexto situacional y aparecen, puede que sí, puede que no, interesantes para investigar, pero para investigar, no para generar una teoría o un axioma o una verdad absoluta. Y acá vamos a las 3 dimensiones del contexto: campo, tenor y modo. Campo es la clase de acción social o tema que está teniendo lugar y que está generando el texto, incluyendo las intenciones y propósitos del hablante o escritor. Es, por tanto, el contenido o área de interés central de la situación. Estamos hablando de el tema. Abarca 2 factores situacionales: el escenario en el cual el discurso tiene lugar, el contexto de producción, y el tema o sucesión de temas, los temas del tema principal y los temas que se van desligando y uniendo a su vez a este tema. Existe un tercer factor que es la ideología, es decir, la manera en que el hablante entiende y actúa sobre sus experiencias, la perspectiva del foco desde el cual construye ese tema en ese determinado escenario. Tenor es la relación entre los participantes en el acto comunicativo y su tipo de interacción. Acá vamos a hablar un poco del registro, ¿no? El modo. Puede ser definido como el ambiente personal del texto y es particularmente importante en el estudio de la conversación. ¿Con qué tenor fue dicho esa expresión? Bueno, a ver si contextualizo la palabra tenor. También se ha expresado a través de las expresiones faciales, la dirección de la mirada, gestos, postura. Lo dijo con un tenor de enojo, lo dijo con un tenor humorístico, lo dijo con un tenor serio, lo dijo con un tenor, bueno, ahí apunta un poco este tenor. El factor ideológico visto en campo también interviene aquí relacionado con las actitudes e intenciones de los participantes. Y a esto se podría añadir el aspecto de la sinceridad
en la interacción comunicativa, que es una de las máximas, y la actitud del hablante o escritor hacia el tema. El tenor tiene que ver, vuelvo, con el registro y con el tono, en que se construye dentro el tema del discurso, en el escenario según determinada ideología. Modo. Es el medio usado como canal de comunicación, como este tema campo, con esta forma tenor como el modo. La manera en la cual el contenido es comunicado, hablado, escrito, improvisado, preparado, y el género o modo retórico del texto, narrativo, didáctico, persuasivo. Todo ello seleccionado y realizado por los participantes para una determinada situación influirá en la organización del texto, claramente, como lo voy a decir, es sumamente importante. El vocabulario, la gramática, se trata pues de la función del texto en un evento comunicativo. Modo no debe entenderse como la sustancia física de la lengua, sonidos y grafías, sino como condiciones y organización general de un discurso. Tres dimensiones del contexto: campo, tenor y modo, y acá ustedes pueden ver el tema, la forma del tenor y cómo está construido. Registro, formal o informal, de acuerdo a la relación de cercanía o de distancia que hay entre los participantes de la situación comunicativa. En los textos académicos nosotros nos vamos a encontrar con un registro formal, y ese registro formal tiene ciertas normas como la objetividad, la densidad conceptual, el uso de la tercera persona del singular o del nosotros de autor, que vendría a ser la primera persona del plural. Es la variedad de la lengua determinada precisamente por el contexto de situación. Para Holiday y Hudson, género y registro son sinónimos. Bueno, el dialecto tiene que ver con la variedad de la lengua según el hablante. Bien, registro no es lo mismo que decir, se desarrollará la siguiente información en base a tres, que te voy a mandar, te voy a contar o te voy a desarrollar la información en base a tres núcleos. No es lo mismo se desarrollará que te voy a desarrollar. Hay dos registros totalmente distintos. De acuerdo al tipo de discurso que voy a construir, y acá la situación contextual es fundamental y lo determina, es el registro que voy a utilizar. Yo vuelvo a recordar que los textos académicos utilizan registro formal porque ustedes están trabajando en un ensayo y tienen que hacer un informe para teoría literaria. Bien, dialecto, ya lo hemos hablado, que tiene que ver con el dialecto, con el lecto de una determinada región. Después tenemos el cronolecto, el sociolecto, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar social, de acuerdo a la región. Dialectos versus registro, más allá de los dialectos, el registro es formal o formal. Acá tienen una comparación muy interesante para ampliarla. Bien, en el desarrollo del niño o niña de la lengua representa la función más importante porque es el canal por el que se transmiten los modelos de vida. Acá tienen el individuo como ser humano, utiliza una lengua; el individuo como persona utiliza una lengua; el grupo, estos son todas las personas que conforman, individuos conforman grupos. El individuo como ser humano, como persona, tiene una personalidad, construye la lengua, determina, fíjense que hay flechas de ida y vuelta, y hay flechas de ida y vuelta en gente y sociedad. El lenguaje y el medio, que es un poco, acá hay una cita en la que se reafirma esta cuestión de la importancia que tiene el medio para la construcción discursiva del lenguaje en relación a un medio social, a diferencia de Chomsky, que lo toma como un aspecto biológico. Funciones del lenguaje, ya las habíamos mencionado, vimos la de Jacobson y las que une a Susan Holiday. Función conceptual, función interpersonal y función textual. Función conceptual es la expresión del contenido, del concepto, de lo que quiero decir, del tema, el uso de la lengua para representar cosas, ideas y relaciones. O sea, yo utilizo la lengua para representar el mundo.
El contenido puede ser sobre el mundo físico que nos rodea, sobre el mundo interior, que son las emociones. Se puede decir que tiene dos partes, la conceptual y la lógica, que expresa relaciones abstractas que derivan de la experiencia. La función interpersonal, que es el uso de la lengua para interactuar con otros, y la función textual, que es el uso de los recursos de la lengua para crear un discurso o un texto. Función conceptual, interpersonal y textual, acá tienen algunos ejemplos como característicos de este recurso de PowerPoint. Funciones. Y acá tienen función ideacional, interpersonal y textual. Ideacional o conceptual es lo mismo. La intención, para expresar contenidos producto de la experiencia y de la visión del mundo, expresar un tema. Recursos usados, interpela las cosas de forma literal, las dice. Ejemplos, comprende acciones, eventos, comportamientos. Lo mismo con la función interpersonal, tiene la intención de establecer relaciones sociales. Recursos usados, significados expresivos y creativos. Ejemplos, pasando el lapicero. Textual, uso contextual de significados y organización coherente, con cohesión entre las partes de un todo, porque estamos generando un discurso. Recursos, dominio del sistema multifuncional para asignar significado, bueno, o sea, todos los recursos necesarios para generar un discurso coherente, cohesivo y adecuado. Ejemplos, un discurso propiamente elaborado. Un enfoque funcional de la lengua y del desarrollo del lenguaje. Función instrumental, función reguladora, cuáles son las intenciones, los recursos y los ejemplos. Función personal, función heurística, función imaginativa y función informativa, más allá de las que había dicho Jacobson. Otras funciones en relación al desarrollo, a este modelo funcional sistémico. Bueno, acá tenemos según Holiday, las funciones del lenguaje. Esto sería interesante que ustedes puedan en el final establecer las relaciones y diferencias entre Jacobson y Holiday: función instrumental, reguladora, interactiva, personal, heurística, imaginativa e informativa. Bien, acá hay ejemplos para pensar las funciones de la lengua. Bueno, y acá tenemos un poco la incompatibilidad de los supuestos fundamentales de la teoría generativista de Chomsky con la teoría sistémica funcional de Holiday. Fíjense, un poquito más grande no le va a venir mal a nadie. El lenguaje, teoría generativa. El lenguaje es una facultad mental cerebral innata. Se trata además de una facultad diferenciada de la mente y del cerebro. En la teoría sistémico-funcional, el lenguaje es una semiótica social, no es una facultad mental, sino que es una semiótica social, un sistema de significados que está configurado por la cultura y que permite que se transmitan los valores de esa cultura. Fíjense que la diferencia es muy clara entre lo que es la teoría sistémica funcional de Holiday y la teoría generativista de Chomsky en cuanto a la importancia de lo social y lo cultural dentro de la definición del lenguaje. Ustedes acuérdense que para el final tienen que armar o tienen que poder determinar cómo se define o se observa la lengua y el lenguaje en cada uno de los modelos que estuvimos trabajando. Dos, los productos de la conducta verbal no son objeto de estudio de la ciencia del lenguaje. Los productos de la conducta verbal, lo que nosotros hacemos con el lenguaje, no son objeto de estudio de la ciencia del lenguaje. No tienen estatus epistemológico, son la construcción de un enfoque equivocado. En cambio, la teoría sistémica funcional dice que los productos de la conducta verbal, como los textos o los discursos, pueden estudiarse científicamente sin necesidad de recurrir a un modelo psicológico, mental o biológico particular. Lo que quiere decir que la teoría generativista estudia los discursos desde un modelo biológico y psicológico sin tener en cuenta que son construcciones sociales o culturales. Aunque el estímulo lingüístico es imprescindible, las condiciones particulares de la experiencia lingüística son obviamente cambiantes, el sistema cognitivo que permite captar los datos lingüísticos primarios no sufre variaciones de un individuo al otro. Esto quiere decir que todos los individuos captan lingüísticamente los mismos estímulos, los estímulos de la misma manera, sin que importe el cómo o el contexto. En efecto, la facultad del lenguaje es la misma para todos los seres humanos porque la estructura de la mente-cerebro es propia de la condición humana.
entendiendo entonces que todos, absolutamente todos, tenemos las mismas condiciones. En el punto número 3, el modelo sistémico funcional dice, el niño aprende la lengua bajo las condiciones de una experiencia única e irrepetible, o no la aprende si no tiene experiencia única e irrepetible, en un determinado contexto cultural. Yo no les voy a decir a qué tienen que adherir, estas son las diferencias entre las posturas tal cual se expresan. Me fui. La adquisición del lenguaje no está determinada por el uso, para la teoría generativista, las necesidades comunicativas son las que determinan el aprendizaje del lenguaje. Ustedes pensemos, por ejemplo, nosotros nos vamos a vivir a Brasil. Hablan portugués, no hablamos español. Las necesidades comunicativas, y esto hay muchas teorías que lo defienden, son las necesidades comunicativas las que a nosotros nos permiten aprender el lenguaje. Lo aprendemos porque tenemos la necesidad de hacerlo. Hay muchas teorías sobre esto. Lo aprendemos en uso. Inclusive podemos aprender la fonética sin la gramática, porque tenemos la necesidad de comunicarnos. El uso del lenguaje no incide para nada en la estructura del sistema lingüístico. Es falso que el lenguaje esté configurado para el uso, cuando la teoría sistémica funcional dice el uso del lenguaje determina la estructura del sistema lingüístico. La intención comunicativa es fundamental a la hora de construir un discurso, porque eso dependerá del éxito o el fracaso del mensaje que quiero transmitir. Eso suelo decirlo yo muchas veces. El lenguaje es como es por cómo viene dado en la mente o cerebro. El lenguaje es como es por lo que hacemos con él. Son dos posturas biológicas y social y cultural. Cualquier estudio de la dimensión social del lenguaje tiene que partir de los supuestos, porque claro, en una situación hipotética analiza el generativismo, en cambio, en la teoría sistémica funcional, la dimensión social del lenguaje puede estudiarse sin necesidad de referencia a un modelo psicolingüístico particular porque se puede ver en uso. Bien, y nuestra última diapositiva, el texto fuente de Introducción a las teorías lingüísticas del siglo XX, Santiago de Chile, que es disponible aquí, que yo también se lo pasé como bibliografía. Bien, este es uno de los materiales que yo pasé, espero que haya quedado un poquito más clara la explicación, y otro de los materiales que yo les puse en la clase es unidad generativismo versus funcionalismo, que es un poco lo que veníamos hablando en estas últimas diapositivas, que se los comparto. Lo tenemos aquí. Acá están los autores desde los cuales se sacan las 5 diapositivas que conforman generativismo versus funcionalismo. Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Estados Unidos, profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, creador de la gramática generativa. Y Holiday nació el 13 de abril de 1925, fíjense que son contemporáneos, en Inglaterra, profesor de lingüística de la Universidad de Londres, creador de la lingüística sistémica funcional. Contemporánea, de manera simultánea, estamos hablando las dos teorías. Supuestos fundamentales de la teoría generativista, Chomsky en 1965-1985, el lenguaje es innato. Se trata de una facultad diferenciada de la mente-cerebro. El lenguaje es una semiótica social, un sistema de significado que está configurado por la cultura y que permite que se transmitan los valores de dicha cultura. Ustedes pensemos también, para hablar de esta relación, cuál es la función de la escuela. Ustedes están haciendo un profesorado, me voy un poco a la parte didáctica y pedagógica. La función de la escuela es la transmisión de una determinada cultura de una manera crítica, para que en esa transmisión también se configure lo que es una identidad, una tradición y una reescritura, una transformación de esa transmisión. Pero la escuela tiene la función de transmitir ciertos valores. Y esa transmisión de valores y culturas situacional y estratégica y de determinado contexto, para mantener y superar los valores de la sociedad, se hace a través del lenguaje. Entonces, podemos pensar entonces que la función de la escuela está vista desde lo sistémico funcional. Por eso la escuela es un sistema de formación y de transmisión y de conservación de la cultura.
va de la mano no del generativismo, sino que va de la mano de una institución social, justamente. Aunque el estímulo lingüístico es imprescindible y las condiciones particulares de la experiencia son cambiantes, el sistema cognitivo que capta los datos lingüísticos no varía de un individuo al otro. En cambio, para la teoría sistémica funcional, el niño aprende la lengua bajo condiciones de una experiencia única e irrepetible en un determinado contexto cultural. La adquisición del lenguaje no está determinada ni configurada para el uso, en cambio acá las necesidades comunicativas determinan el aprendizaje. El uso del lenguaje no incide para nada en la estructura del sistema lingüístico, el uso del lenguaje determina la estructura sistemática o la forma, o el modelo, o el modo. El lenguaje es como es porque viene dado desde la mente-cerebro, es biolingüístico. En cambio, el lenguaje es como es porque por lo que hacemos con él. Hay una frase que dice, dime cómo hablas y te diré quién eres. Y cualquier estudio social del lenguaje tiene que partir de supuestos, porque es biológico y psíquico. En cambio, acá el lenguaje puede estudiarse sin necesidad de recurrir a un modelo psicológico en particular. Es un poco refuerzo del material anterior, que aparte, esto es una síntesis del material mayor que yo les pasé. Bueno, espero que esta clase les haya servido para ampliar un poco más Holiday, un modelo más que es muy interesante, pero muy interesante para profundizar. Yo vuelvo a repetir siempre que esta asignatura es Introducción a los Estudios del Lenguaje y trato de hacer un recorrido por los diferentes modelos, los que fueron marcando ciertos caminos y ciertos hitos, lo voy a decir así, de importancia dentro del recorrido de la teoría de la comunicación, pero que, por supuesto, hay mucho para profundizar, por eso existe teoría de la comunicación 1, 2 y 3, lingüística 1, 2, 3, y ni hablar de las perspectivas actuales. Pero bueno, les dejo entonces este material, empezamos a introducir un poco en nuestro recorrido de autores, las Holiday, Chomsky y lo funcional sistémico y la teoría innata o la gramática generativa de Chomsky. Que tengan un excelente fin de semana y bueno, nos estamos viendo la semana próxima ya para ir cerrando un poco estos trabajos finales y este excelente año que hemos tenido. Nos vemos. Hasta luego.